Muy buenas a todos. Hoy vamos a empezar a leer Misery de Stephen King. Bueno, un poquito de SMR, ¿no? Y os voy a leer la hipnosis que me pone detrás del libro, porque yo lo voy a estar leyendo físico. No sé cuánto vamos a leer al principio, pero bueno, no mucho. Diría que unos 40 minutos esta primera sesión y ya iré avanzando. Misery es un relato obsesivo que solo podría escribir Stephen King. Un escritor sufre un grave accidente y recobra el conocimiento de una apartada casa en la que vive una misteriosa mujer corpulenta y de extraño carácter. Se trata de una antigua enfermera involucrada en varias muertes misteriosas ocurridas en diversos hospitales. Que parece que no puedo. Esta mujer es capaz de los mayores horrores y el escritor, con las piernas rotas y entre terribles dolores tiene que luchar por su vida. Pues tiene... Hostia, no había leído yo todas las sinopsis. Tiene buena pinta. Así que... vamos a empezar. Capítulo 1. Annie. Cuando miras al abismo, el abismo también te mira a ti. De Friedrich Nietzsche. 1. Joder, empezamos bien. Con esos sonidos surgiendo de la niebla. O sea, era eso. 2. Algunas veces los sonidos como el dolor se desvanecían y entonces solo quedaba aquella bruma. Recordaba la oscuridad, la sólida oscuridad que la había precedido. ¿Eso significaba que estaba mejorando? Hágase la luz, aunque esté brumosa. Pero la luz era buena. Así y una otra vez. ¿Existían esos sonidos en la oscuridad? No encontraba respuestas a esas preguntas. ¿Tenía sentido hacerlas? Tampoco a esto podía responder. El dolor se hallaba en alguna parte bajo aquellos rumores, al este del sol y al sur de sus oídos. Eso era cuanto sabía. Por un tiempo que le pareció muy largo, y lo fue, porque el dolor y la neblina tormentosa eran la única realidad. Esos sonidos constituyeron todo su mundo. Ignoraba quién era y dónde se encontraba. No le importaba ni uno ni lo otro. Deseaba estar muerto, aunque en aquella dolorosa bruma que ocupaba su mente como una nube tormentosa, no sabía que lo deseaba. A medida que pasaba el tiempo, se iba percatando de que había cíclicos periodos indolores. Por primera vez desde su salida de aquella oscuridad total que precedió a la bruma, surgió un pensamiento independiente de su situación actual. Se trataba de un pilote roto que sobresalía de la arena en Roberts Beach, a donde sus padres solían llevarlo de niño. Él siempre insistía en que se extendiese la toalla donde pudiera observar a aquel pilote, que le parecía la zarpa de un monstruo enterrado. Le gustaba sentarse y ver cómo la marea subía hasta cubrirlo. Horas más tarde, cuando se habían consumido los bocadillos, la ensalada de patata y las últimas gotas del Kool-Aid del gran termo del padre, poco antes de que la madre advirtiese que era hora de recoger y marcharse a casa, el extremo superior corroído del pilote volvió a aparecer otra vez. Al principio solo se vislumbraba un instante entre las olas, luego iba destacándose cada vez más cuando las sobras habían sido depositadas en el gran cubo con el típico rótulo de conserva limpia tu playa. Los juguetes de Polly estaban ya guardados. Polly soy yo y esta noche mamá me pondrá aceite Johnson en las quemaduras del sol, pensó dentro del ojo de la tormenta en el que ahora vivía. Y las toallas se habían plegado otra vez. El pilote se veía casi por completo con sus lados oscuros cubiertos según su padre le explicaba. Pero él sabía que era el pilote. La marea iba y venía, el piloto permanecía, aunque algunas veces no se viera. Sin pilote no había marea. Este recuerdo giraba y giraba, enloquecedor como una mosca pertinaz. En las tinieblas luchaba por comprender su significado, pero los sonidos le interrumpían una y otra vez. Dios, tu rojo toda,
En ciertas ocasiones los sonidos se detenían, otras se detenían. Su primer recuerdo claro de su aura, el que estaba fuera de la bruma tormentosa, fue el haberse detenido, el haberse percatado súbitamente de que ya no podía dar un paso más. Y eso estaba bien, muy bien, magnífico, podía soportar el dolor hasta cierto punto, pero todo tiene un límite y se alegró de haberse retirado del juego. Entonces surgió una boca unida a la suya, una boca y que inequívocamente de mujer, a pesar de sus labios duros y de su garganta inflándole los pulmones, y cuando los labios se retiraron, olió a su salvadora por primera vez. Recibió la corriente que ella había introducido a la fuerza, parte de sí mismo en el cuerpo de una mujer que no lo desea. Era un hedor horrible, mezcla de galletas de vainilla con helado de chocolate, salsa de pollo y mantequilla de cacahuete derretida. Escuchó una voz que gritó: «¡Respira, maldita sea! ¡Respira, Paul!». Aquellos labios volvieron a apretarse contra los suyos. Otra vez el aliento entró a través de su garganta. Era semejante a la húmeda ráfaga de viento que sigue el paso rápido de los vagones del metro arrasando hojas de periódico y envolturas de golosina. Los labios se retiraron y él pensó: «Para el amor de Dios, no dejes que se te escape por la nariz». Pero no pudo evitarlo. «¡Respira, jodido bastardo!», chillaba la voz invisible. Pensó: «Haré cualquier cosa, pero por favor no vuelvan a echarme su aliento así, no me infecte». Pero los labios de aquella mujer ya estaban de nuevo sobre los suyos, labios tan secos y muertos como tiras de cuero salado. Y otra vez ella volvió a violarlo con sus halitos apestosos. Cuando ella retiró sus labios, él no dejó que se le escapase el aire, sino que lo retuvo mediante una profunda inhalación. Luego lo exhaló. Esperó que su pecho subiese naturalmente como lo había hecho durante toda su vida, sin necesidad de ayuda. Pero no lo logró. Aspiró otra vez una bocanada profunda y entonces sí volvió a respirar por su cuenta, y con toda la rapidez que pudo para librarse del olor y el sabor de la mujer. Nunca hasta entonces la había sabido tan bien el aire normal. Empezó a sumergirse otra vez en la bruma, pero antes de que el mundo oscurecido desapareciese por completo, oyó la voz de la mujer. Vaya, estuvo cerca. No lo bastante cerca, pensó él y se durmió. Soñó con el piloto, lo veía tan real que le parecía poder alargar la mano y tocar su curva y resquebrajada superficie verde y negra. Cuando volvió a la semiconsciencia, pudo relacionar el piloto con su situación actual. La imagen pareció flotar hacia su mano. El dolor no era cíclico. Esa fue la lección de un sueño que era realmente un recuerdo, sino que parecía ir y venir, como el pilote, unas veces cubierto y otras visible, pero siempre presente. Cuando el dolor no le acosaba a través de la gris bruma, se sentía calladamente agradecido, pero ya no se engañaba, el dolor seguía allí esperando volver. Y no había un pilote, sino dos, y era una misma cosa con el dolor, una parte de sí mismo. Supo mucho antes de tener conciencia de ello, que los pilotos derruidos eran sus propias piernas destrozadas. Pero tendría que pasar mucho tiempo antes de consiguiese romper la seca espuma de la saliva que había sellado sus labios. Cuando lo logró, al fin murmuró: «¿Dónde estoy?». La mujer se hallaba sentada en el borde de la cama, con un libro en las manos. El nombre del autor era Paul Sheldon. Lo reconoció sin sorpresa, pues era su nombre. Sidewinder, Colorado, contestó ella. Me llamo Annie Wilkes. Y soy, ya lo sé, la interrumpió. Usted es mi fan número uno. Sí, asistió sonriendo. Eso es exactamente lo que soy. Capítulo 3. Oscuridad. Luego el dolor de la bruma. Después la certeza de que aunque el dolor era constante, algunas veces quedaba mitigado como por un transitorio acuerdo de alivio. El primer recuerdo real de detenerse, verse violado por el aliento apestoso de aquella mujer y devuelto a la vida por aquella violación. Siguiente recuerdo real, los dedos de la maldita mujer metiéndole en la boca algo parecido a cápsulas. Contact, solo que como no había agua, no pudo tragarlas y deshacían en su boca, dejándole un gusto amargo,
semejante al de la aspirina. Le hubiese gustado escupir, pero sabía que era mejor no hacerlo, porque ese gusto amargo era el que provocaba la marea alta que cubrió el pilote. Pilotes y más pilotes. No, solo hay dos, pensó en silencio. Se convencieron de que habían desaparecido. El dolor volvía a intervalos sucesivos. Luego parecía desgastarse como debía hacerlo el piloto de Rubber Beach, porque nada es eterno. Aunque de niño él se hubiese borrado de semejante herejía, las cosas del mundo exterior empezaron a chocar violentamente, hasta que la realidad objetiva, con toda su cara de recuerdo, experiencia y prejuicios, pudo restablecerse. Él era Paul Sheldon, autor de novelas de dos tipos, buenas y bestsellers. Se había casado y divorciado 2 veces. Fumaba demasiado o lo hacía antes de todo aquello, fuese lo que fuese todo aquello. Le había ocurrido algo terrible, pero aún estaba vivo. Aquella bruma oscura empezó a disiparse cada vez más a prisa. Aún había de pasar un tiempo antes de que su fan número uno trajese una vieja royal de mueca sonriente y voz de Ducky Daddles, pero Paul comprendió mucho antes que estaba metido en un problema de todos los demonios. Capítulo 4. La parte de su mente capaz de percibir la vio antes de que él supiese que la había visto, y seguramente la comprendió mucho antes de que supiese que la estaba comprendiendo. ¿Por qué si no asociaba a esa mujer a imágenes tan trágicas y luminosas? Le recordaba a los ídolos venerados por supersticiosas tribus africanas que aparecían en las novelas de H. Rider Haggard, le hacía pensar en piedras y le obligaba a meditar sobre el destino de la muerte. La imagen de Annie Wilkes como la de una divinidad africana salida de Ela o de las minas del rey Salomón. Resultaba un tiempo ridículo y extremadamente acertada. Una mujer completamente que aparte de su abultado pecho voluminoso de pelo inhóspito que cubría una rebeca gris pero parecía carecer de toda una curva femenina. No había ninguna redonda de su cadera ni en su nalgas, ni siquiera las pantorrillas que asomaban bajo la sucesión interminable de fardas de lana que acostumbraba llevar. Para hacer los trabajos de exterior se retiraba a su misterioso cuarto y le ponía un pantalón. Su cuerpo era grande pero no generoso. Daba la sensación de estar eh, hecho peñascos sin orificios acogedores, ni siquiera espacios abiertos ni zonas flexibles. Le producía una impresión perturbadora de solidez, como si no tuviese vasos sanguíneos ni siquiera órganos internos. Y estuviera hecha de una pieza, una Annie Wilkes maciza de pies a cabeza. Cada vez se convencía más de que sus ojos, que parecían dotados de movimiento, estaban en realidad pintados en la cara y que solo movían como ojos inertes de esos retratos que parecen seguir a quien los mira a cualquier parte de la habitación. Tenía la impresión de que si trataba de meterle los dedos por la nariz no avanzaría más de 2 centímetros antes de encontrar un obstáculo desagradablemente blando. Hasta su rebeca gris, sus perpénticas faldas y los gastados pantalones que utilizaba en sus trabajos exteriores parecían formar parte de un cuerpo sólido. Un segundo. Ay. Fibroso y sin fisuras. Por tanto, no era sorprendente que aquella mujer pareciera un ser grotesco extraído de una novela exótica y como tal provocaba una inquietud que se intensificaba gradualmente hasta llegar al terror. No obstante, eso no era del todo justo, no solo infundía terror, sino que también le proporcionaba las pastillas que traía la marea y cubría los pilotos. Un segundo. Los pilotes eran la marea. Annie Wilkes encarnaba la presencia lunar que los metía en la boca. Les traía 2 comprimidos cada 6 horas, anunciándose en el principio solo a través de un par de dedos que se introducían en su boca. Aprendió muy pronto a chupar ávidamente aquellos dedos a pesar del gusto amargo. Luego apareció con su Rebeca y una de aquellas faldas ridículas, casi siempre con la edición de bolsillo de una de sus novelas bajo el brazo. Por la noche se le aparecía con una bata rosa de sila achada y la cara embadurnada de una especie de crema. Sin necesidad de ver el tarro, adivinó cuál era su ingrediente esencial. El olor repugnante de la lanolina lo delataba.
Lo sacaba el sopor espeso de su sueño, las cápsulas en la mano y la luna granujienta de su rostro eran definitivas para despertarlo. Al cabo de un tiempo, cuando el miedo se hizo definitivamente demasiado intenso para ignorarlo, descubrió con qué lo estaba alimentando. Era un analgésico llamado Nobril, con una fuerte base de codeína. La razón por la cual no tenía que llevarlo al orinal con frecuencia no consistía en la dieta de líquido y gelatinas con lo que lo mantenía, sino el estreñimiento que causaba el Nobril. Otro efecto secundario de naturaleza algo más seria eran las dificultades respiratorias que causaban pacientes sensibles. No era el caso de Paul. A pesar de haber sido un fumador empedernido durante casi 18 años, sin embargo le había ocasionado problemas al menos en una ocasión. Fue cuando le practicó el boca a boca. Podría haber sido un mero accidente, pero más adelante llegó a sospechar que fue eh, eh, que ella había estado a punto de matarlo con una sobredosis del maldito producto. Ignoraba lo que estaba haciendo, aunque ella estaba convencida. Esa era otra de las cosas que a Annie le asustaba. Unos 10 días después de haber salido de la bruma oscura, descubrió otras 3 cosas casi al mismo tiempo. La primera, que Annie poseía una gran cantidad de Nobril, en realidad tenía muchas clases de droga. La segunda, que se hallaba enganchado al Nobril. Y la tercera es que Annie Wilkes está bastante loca. Vamos por el capítulo 5. Yo creo que... De momento vamos bien. Me voy a tomar 15 segundos para tomar agua. Podéis adelantarlo si queréis. Vale. Capítulo 5. La oscuridad había precedido al dolor y a la bruma tormentosa. Empezó a recordar lo que había sucedido a medida que ella se lo explicaba. Eso fue un poco después de formular la típica pregunta de alguien que acaba de despertar, a la que ella respondió comunicándole que se encontraba en la pequeña ciudad de St. Winter, Colorado, agregando después de que había leído sus 8 novelas al menos 2 veces y que su favorita, la de Saga del Misery, como el libro, las había leído 4, 5, incluso 6 veces. Todo cuanto deseaba era que él pudiese escribirle más deprisa. Dijo que apenas podía creer que su paciente fuese el verdadero Paul Sheldon, a pesar de haber visto su identificación en la cartera. Por cierto, ¿dónde está mi cartera?, le preguntó Paul. No se preocupe, la tengo yo, contestó ella, y su sonrisa apagó de repente, transformándose en una mueca desagradable, pues era como descubrir una profunda grieta en la tierra, casi oculta, bajo flores de base en medio de un pro sonriente. ¿Cree que le he quitado algo? No, por supuesto que no. Lo que ocurre es que, bueno, el resto de mi vida está en esa cartera, pero solo por mi idea fuera de esta habitación, la causa del dolor, ajena a esta forma mortecina de transcurrir el tiempo, de que se estira como un chicle, que un niño se saca la bolsa, el de la boca, un niño se saca de la boca cuando quiere y está aburrido porque así es una hora antes de que llegue a la casa. Esa frase así un poco rara, pero bueno. ¿Qué ocurre, señor mío? La apremió a seguir. Él observaba alarmado, como la estrecha mirada que se le oscurecía. La grieta se extendía como si se estuviese produciendo un terremoto bajo sus cejas. Podía oír el gemido agudo y persistente del viento en el exterior, e imaginó de repente que la mujer lo cogía y se lo cargaba al hombro, como un saco lanzado sobre un muro de piedra, sacándolo a la intemperie y tirándolo a un agujero en la nieve. Allí moriría congelado, pero antes sus piernas latirían inútilmente. Lo que ocurre es que mi padre solía decir que no quitase el ojo de la cartera, respondí, sorprendido por la facilidad con que había mentido. Su padre se había dedicado a no prestarle más atención de la estrictamente necesaria, y hasta donde podía recordar, solo le había ofrecido un consejo en su vida. En su 14º cumpleaños, le había regalado un preservativo Rat de Baby, me dio un sobrecito para el lateral. Guárdate eso en la cartera, dijo Robert Sheldon, y citas, mientras estamos restos en el cine. Tómate un segundo antes de que te vayas tanto al cielo para meterte esto. Ya hay demasiado bastardo en este mundo y no creo que tengas que enrolarte en el ejército a los 16 años. Buen consejo. Me dijo tantas veces que no le quitase el ojo de encima la cartera que se me quedó grabado para siempre. Si la he ofendido, lo siento de veras, continuó Paul.
La mujer se relajó, la grieta se cerró, las flores de verano cabecearon otra vez alegremente. Pensó que podría introducir la mano a través de esa sonrisa y encontrar otra cosa que una blanda oscuridad. No me ha ofendido, está en un lugar seguro. Espero tenga algo para usted. Se fue y regresó con un humeante plato de sopa en el que flotaban algunas verduras. Era suave pero sólido. No pudo comer mucho, aunque encima de lo que supuso que comería. Mientras tomaba la sopa, ella le explicó lo que había pasado, y él fue recordándolo todo. Pensó que al menos era bueno saber cómo había acabado con las piernas destrozadas. Pero se estaba enterando de un modo que le resultaba desagradable. Era como si él fuese un personaje de la narración de una obra de teatro, un personaje cuya historia no se contaba como tal, sino se recrea como ficción. Ella había ido en el jeep a Winder a comprar alimentos para el ganado y unas cuantas provisiones, y por supuesto a mirar los libros sonoros en Wilson Drug Center. Eso ocurría el miércoles de hacía casi 2 semanas, y las novedades editoriales siempre llegan el martes. Estaba realmente pensando en usted, dijo, metiéndole en la boca cucharada de sopa y limpiándole luego de que le caía por las comisuras. Eso es lo que se convierte en el asunto de una notable coincidencia, ¿no le parece? Yo esperaba que el hijo de Misery saliera finalmente en edición de bolsillo, pero no tuve esa suerte. Explicó que se aproximaba una tormenta, pero que hasta el mediodía del parte meteorológico había pronosticado confiadamente que se desviara ella hacia el sur, hacia el Nuevo México y Sangre de Cristo. Sí, corroboró a él recordándolo. Dijeron que iba a desviarse, por eso salí. Trató de mover las piernas y el resultado fue una horrible laguna de dolor que le arrancó un quejido. No hagas eso, le aconsejó ella. Si hace hablar a sus piernas, luego no se callarán y ya no puedo darle más cápsulas hasta dentro de 2 horas. Creo que ya le he suministrado demasiado. ¿Por qué no estoy en un hospital? Esa era la pregunta que quería hacer, pero no estaba segura de que fuera la que tanto él como ella querían escuchar. Todavía no. Cuando llegué a la tienda pienso, Tony Roberts me dijo que sería mejor que regresar enseguida si quería llegar antes de que llegue la tormenta, y yo le dije, ¿a qué distancia estamos de esa ciudad? Me interrumpió. A varios kilómetros, le respondió vagamente Annie. Hubo una extraña pausa, y Paul se asustó de lo que vi en su rostro. La vacuidad negra de una grieta oculta en un prado alpino, una oscuridad en la que no crecían las flores. Era la cara de una mujer temporalmente desligada de sus principios y de los hitos de su vida. Una mujer que no solo había olvidado los recuerdos que estaban contando, sino la existencia misma del recuerdo. Él visitó años atrás un manicomio cuando se estaba documentando para escribir Misery, el primero de los 4 libros que constituía su principal fuente de ingresos desde hacía 8 años. Y allí ha visto yo esa mirada con más precisión, esa no mirada. La palabra que me definía aquel estado era catatonia, pero lo que más la había horrorizado no tenía una definición precisa, era más bien una vaga comparación. En aquel momento le pareció que los pensamientos de la mujer se habían convertido en lo que él imaginaba que era su ser físico, sólido, fibroso, compacto, sin articulaciones. De pronto, poco a poco, su rostro se aclaró. Los recuerdos parecieron volver lentamente a él, si su memoria parecía recuperarse de un largo periodo de inactividad, como un aparato eléctrico calentándose después de mucho tiempo, como una explotadora o tal vez como una manta eléctrica. Le dije a Tony que la tormenta giraría al sur. Al principio hablaba despacio, pero las palabras fueron alcanzando una cadencia normal, llenándose el brillo de conversación. Para entonces ella estaba alerta. Todo cuanto ella decía era bastante extraño, no tenía mucho sentido. Escuchar a Annie era como escuchar una canción mal interpretada. Pero él cambió de parecer. Bueno, dije yo, será mejor que me largue de aquí. Entonces le dijo, yo me quedaría en la ciudad, señorita Wilkins. Acaban de informar por la radio que va a ser una gran tormenta y que nadie está preparado para salir. Pero yo tenía que regresar porque no dispongo de nadie que alimente a los animales. Los vecinos más cercanos son los Royman y se encuentran a varios kilómetros de distancia. Además, los Royman no les caigo bien. Mientras decía la última frase, le dirigí una mirada de complicidad y, como él no respondió, golpeó la cucharada contra el borde del plato en un gesto perentorio. ¿Ha terminado? Sí, no puedo más, gracias. Estaba muy bueno. ¿Tiene mucho ganado?
¿Por qué? Si lo tiene. Estaba pensando, eso significa que alguien le va a ayudar, un empleado al menos. La palabra exacta era ayuda. Si ahí estaba la clave. Y habéis notado que no llevaba la alianza. No mucho, le respondí. Media docena de gallinas. 2 vacas y Misery. Él parpadeó y la mujer se echó a reír. Pensaré que no ha sido muy correcto poner una marrana al nombre de esa hermosa y valiente mujer que usted cree, pero ese es su nombre. Yo no tenía intención de faltarle el respeto. Meditó un momento y luego añadió, es muy cariñosa, arrugó la nariz. Y por un instante pareció transformarse en un auténtico cerdo, emitiendo ruidos guturales. Pan la miró con los ojos muy abiertos. Ella no lo notó. Se había perdido otra vez con la misma mirada pensativa y sombría. No tiene más luz. Queda la de la lámpara de la mesita de noche, reflejando en ellos tenuamente. Al fin ella reprendió el relato. Llevaba unos 8 kilómetros recorridos cuando empezó a nevar. Fue muy rápido y aquí arriba la nieve cae de golpe. Avancé lentamente con las luces encendidas y entonces vi su coche volcado al lado de la carretera. Usted no llevaba las luces encendidas. Me cogió por sorpresa, dijo, acordándose en ese momento de que la tempestad se le había echado encima de pronto. Lo que todavía no recordaba era que estaba borracho. ¡Pare!, siguió la mujer. No, paré, siguió la mujer. De haber sido en una cuesta, quizás no lo hubiese hecho, ya que no es muy cristiano, pero había unos 8 centímetros de nieve. Y no que en un jeep se puede estar según en esas condiciones. Es más fácil decirse a sí misma, bueno, a lo mejor salieron y alguien lo recogió o algo así. Pero estaba en lo alto de una tercera colina después de la casa de los Reitman y es un llano bastante largo, así me aparqué y en cuanto salí escuché gemidos. Era este Paul, le sonrió con extraña expresión maternal. Por primera vez el pensamiento afloró con claridad, estoy en peligro, esta mujer está loca. Bueno, hemos acabado el capítulo 5 y creo que lo vamos a dejar por aquí. Llevamos 27 minutos para una primera vez, está bastante bien, ¿no? ¿Y qué puedo decir de mientras? Hemos avanzado hasta la página 27. Y mi primera impresión, no se me ha... Cuando ha dicho a los pilotos me ha impresionado bastante lo de las piernas, eso sí que es verdad. Ahora, Annie Wilkes no tiene mucha pinta de estar bien, eso está claro. Y Paul, he llegado encerrado 100%. Mi teoría es que Paul no iba borracho y le han cortado el freno a Areo. No sé. Bueno, continuamos en el siguiente capítulo y no sé si será más largo. Espero que sea una hora. Lo que pasa es que ahora me he quedado sin agua y no voy a cortar para ir a ver agua. ¿En cuántos capítulos espero acabar esto? Espero acabar Misery en menos de 20 capítulos, ¿sabes? En plan, y si son de esta, pues de este tamaño, porque hemos avanzado 12 capítulos, 12 páginas en verdad. No sé cuánto tardaré. A lo mejor avanzo y leo más rápido, ¿sabes? Bueno, quién sabe. Espero que les haya gustado este primer capítulo y nos vemos en el siguiente capítulo, en Misery capítulo 2. Bueno, me da capítulo 6, pero allí nos vemos.